Bueno, mencionábamos, ¿no?, las condiciones meteorológicas que nos van a estar acompañando durante toda la semana, las temperaturas bajas y el aumento también de las infecciones respiratorias en este invierno. De eso y de otras cosas que son realmente agenda de salud pública por estas horas, queremos hablar con el doctor Óscar Atienza, magíster en salud pública, justamente sobre la viruela del mono, sobre el dengue, también las preocupaciones. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por la comunicación, un gusto siempre. Bueno, muchas gracias porque así empezamos a entender en qué procesos estamos. Con respecto a las infecciones respiratorias, ¿es así? ¿Ha sido un invierno más crudo o al menos en números en cuanto a infecciones respiratorias y esto tiene un efecto post-pandemia o no está relacionado necesariamente? Sí, hemos tenido un aumento de casos de enfermedades respiratorias y tiene relación directa con un nuevo virus que hay emergente, que es el COVID. Es un virus que en realidad vino a desestabilizar un poquito las situaciones, digamos, inmunológicas de las personas, pero además el COVID solo genera casi la misma cantidad de cuadros gripales que los otros 170 virus y bacterias que ocasionan este tipo de cuadros respiratorios. Es decir, que en los últimos 4 años se ha sumado un nuevo virus a los que ya teníamos y eso produce no solo mayor cantidad de casos, sino que lo que logra es una desestabilización de nuestro sistema inmune, lo que nos hace propenso a que los otros virus nos ataquen y lo hagan un poquito con mayor gravedad. Digo, dura un cuadro gripal hoy por gripe A o gripe B, dura mucho más que lo que duraba hace 5 años atrás. Así que sí, efectivamente ahí tenemos un nuevo emergente que ha potenciado enfermedades como el virus sincitial respiratorio, la gripe A, la gripe B, y por eso es que hemos visto muchos más cuadros gripales en este invierno, ¿no? Ya empieza a descender eso, normalmente va a descender, lo que no va a descender son los casos de COVID, porque los casos de COVID ya han logrado una estacionalidad en todo el año. Digo, no es como las gripes que aparecen más en el momento del invierno, el COVID es como que persiste en toda época del año y hay que tenerlo siempre, siempre en cuenta, ¿no? Más cuando convergen con otro tipo de enfermedades epidémicas, como lo es, por ejemplo, el dengue o la viruela del mono, que son las que empiezan a aparecer ahora en este momento, ¿no? Antes de pasar a eso, quería preguntarle si la gente se sigue vacunando contra el COVID cada 6 meses, ¿no? Renovando, o se ha dejado de vacunar. ¿Qué conocimiento hay al respecto? Bueno, sí, ya no se está vacunando como se vacunaban antes. Digamos, en este momento solamente las personas de riesgo van y se vacunan. Las personas que tienen más de 60 años, que ya están acostumbradas a colocarse todos los años la vacuna de la gripe, van y se colocan también la del COVID. Hay muchas fake news que nos han ganado un poco los espacios de comunicación y la gente está teniéndole por allí algún tipo de temor a la vacuna del COVID y eso lo único que va a lograr es que tengamos mayor cantidad de casos graves. Así que yo siempre les recomiendo a la gente, miren, la única forma de hacer vida más o menos normal es tener las vacunas colocadas porque lo que hacen las vacunas es que no suframos la enfermedad de modo grave. De hecho, aparecieron las vacunas del COVID y dejamos de tener 700 fallecidos por día como lo teníamos hace apenas 2 años atrás. Así que recomendarle a la gente, en este momento la vacuna del COVID está indicada para mayores de 60 años y para menores de 60 que tengan algún tipo de comorbilidad o de enfermedad como hipertensión, diabetes, algún inconveniente. Esos son los grupos que están en este momento con indicación de vacunación. Y todavía, por ejemplo, en el municipio estaban haciendo una vacunación con la antigripal la semana pasada. ¿Esto es recomendable también para población de riesgo o en general todavía tenemos que apelar a ponernos la vacuna antigripal en esta altura del año? Yo recomiendo colocárselas porque como tenemos mucha convergencia de distintos tipos de enfermedades virales, hay muchos casos en los que pueden convivir una enfermedad gripal como la gripe A, la gripe B, con el COVID o con el dengue. Digo, y la convivencia de estas enfermedades puede ser para el cuerpo bastante compleja, es decir, incluso hasta puedo sufrir en todos los casos las modalidades graves, con lo que
aumento mi riesgo de terminar mal, internado en una terapia intensiva. Por eso siempre que uno tiene una vacuna, se coloca la vacuna de la gripe y me contagio, la sintomatología que voy a tener va a ser leve, va a ser baja. Si en ese momento me contagio con el COVID y no tengo la vacuna, bueno, más o menos voy a tener algún tipo de complicación, pero si no tuviese ningún tipo de vacuna, voy a tener complicaciones graves, voy a terminar con neumonía, con un cuadro que quizás me lleve más de 15 días para poder salir de él. Así que siempre he recomendado las vacunas. Doctor, pasemos a la viruela del mono. ¿Qué diferencias hay con aquella que en su momento vino del Congo y por qué ahora se está hablando tanto al respecto? ¿Qué escenario complejo se viene que usted mencionaba, ¿no? Y acá de nuevo mencionaba el dengue y esta interrelación de estos tres factores que estamos mencionando hoy en materia de salud pública. Bueno, a nivel de salud pública les diría que el problema está centrado en el dengue. Y te comento rápidamente los dos problemas. El dengue, porque el dengue ya sabemos que el año que viene vamos a un escenario de 6 millones de casos, porque yo no veo que ¿6 millones? Sí, este año hemos tenido 3 millones. Es decir, se multiplicó por 8 la cantidad de casos con respecto al 2020. Este año ya tenemos casos autóctonos de dengue. En este momento, en pleno invierno, estamos teniendo 4 o 5 mil casos semanales, es decir, que ya no tenemos que esperar que el dengue venga de Brasil en la tercera semana de enero. Ahora, con las primeras lluvias de octubre o noviembre vamos a tener los primeros mosquitos. Como ya tenemos el dengue, se va a dar un brote anticipado. Así que yo coincido, ayer lo dijo el ministro Kreplak. Estuve ayer en un conversatorio acá invitado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad y el Consejo Deliberante para analizar la situación, y mi pronóstico es que si no hacemos nada, el año que viene vamos a un escenario de por lo menos 6 millones de casos y unos 20.000 casos graves. Por lo que hay que hacer algo. De dengue. Por eso aparece esto de la viruela del mono. En realidad nosotros conocemos una viruela que fue erradicada por allá por la década del 80 con las vacunas. En el año 58 se descubre esta viruela del mono, en monos casualmente, en simio, pero no afectaba al ser humano. En el año 70 se conoce el primer contagio en humano y a partir de allí lo que es el Congo, por ejemplo, la República del Congo ha tenido unos 500 casos anuales permanentemente. Y en algunos momentos eso se le escapa de las manos. Es decir, con algunos turistas que viajan al lugar, se contagian en los aeropuertos, tienen contactos con otras personas, incluso por allí en algunas fiestas que hubieron, se contagiaron masivamente, y eso hace que cada tanto tengamos así una explosión de casos, pero es fácilmente controlable. En la Argentina tenemos 8 casos activos en este momento y hay más de 10 que están siendo estudiados. Pero como es una enfermedad que uno se brota rápidamente, nos damos cuenta rápidamente que está contagiada. Así que yo creo que podemos tener un aumento de casos, pero eso es más controlable. Y las personas que tenemos más de 50, estamos cubiertos con la vacuna que nos colocamos antes de la década del 80, la vacuna de la viruela, que también nos cubre para esta variante de viruela. En el caso de la viruela, yo diría la mitad de la población está cubierta, la otra mitad no creo que tenga mucho riesgo, pero el gran problema para el año que viene me parece que va a estar centrado en el dengue. Y entonces, ¿cómo abordamos esto? Porque son políticas públicas que debería abordar la nación, ¿o no? Porque la provincia también estaba ayer, si no me equivoco, con información que se va a hacer oficial en el transcurso de la semana, con un plan de vacunación, pero hay que comprar vacunas y esto tiene que ser un plan nacional, ¿no? Federal, ¿o no? Sí, totalmente. La responsabilidad de la compra de la vacuna es de Nación. Nación dijo que no va a comprar vacuna, dijo que el problema del dengue es un problema de las provincias, y se equivoca, porque en realidad las pandemias tienen que ser conducidas. Alguien tiene que conducir la pandemia, la tiene que dirigir Nación. Algunas provincias, porque ya se ven venir este problema, empiezan a comprar aisladamente algunas dosis de vacuna para proteger a los que hicieron dengue grave este año y al equipo de salud. Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Misiones, Salta, que están vacunando.
Y en el resto de las cosas, por ejemplo, a los municipios lo que les corresponde, todo lo que son medidas de prevención, descacharreo, limpieza de pileta, hablar con los vecinos, la fumigación. Hay muchísimas estrategias que se pueden aplicar, que les corresponde, pero la de la vacuna no, porque además es una cuestión muy cara y ningún municipio, ninguna provincia está en condiciones para, en este momento, como para poder comprar vacunas masivamente, más que Nación, así que les corresponde a ellos esa estrategia. Bueno, entonces el escenario complejo que describía, doctor, se avecina en el próximo corto tiempo, de corto plazo. ¿Cuánto estamos hablando? En noviembre, con las primeras lluvias que tengamos y los primeros calores, lo que va a pasar es que los huevitos que están depositados en este momento en distintos recipientes, hasta en tapitas de gaseosas, piletas, tanques de agua que estén destapados, etcétera, etcétera, cualquiera de esos lugares están los huevitos. Con las primeras lluvias se humedecen y empiezan a salir las larvas y 7 días después tenemos los mosquitos. Eso va a empezar a ocurrir a partir de noviembre, se van a empezar a contagiar las primeras personas y los primeros picos de casos altos los vamos a tener sobre finales de diciembre y ya en la primera semana de enero. Así es que ese tipo de acciones corresponden comenzarlas desde ya. No hay que dejarse estar porque además falta muy poquito tiempo y poner en marcha este tipo de estrategias a veces que lleva mucho tiempo, ¿no? Claro, bueno, entonces, si no hay un lineamiento de política pública a nivel nacional y para las provincias se va a hacer difícil comprar la vacuna, se va a apelar a esto, ¿no? A la acción individual, comunal, en el corto plazo para que no tengamos este impacto que es un título, ¿no? 6 millones de casos de dengue en las próximas semanas, meses. Frente a lo cual, en el caso de que ocurra, a ver, ¿cómo es la solución para abordar si tenemos los 6 casos de dengue que usted está anunciando para los próximos meses? Bueno, en lo que hay que empezar ahora hay distintos tipos de estrategia. Por ejemplo, en este momento no se puede comenzar a fumigar. En este momento lo que hay que trabajar es fuertemente con los vecinos para el descacharrado de lo que es los patios y los techos. Hay que empezar a revisar. De hecho, ayer estuvimos en un conversatorio en donde explicaba más o menos cuáles son las estrategias. Hay que empezar a garantizar la provisión de repelente, de insecticida. Hay que garantizar la provisión de telas mosquiteras. Hay que agregar en los colegios primarios y secundarios ventiladores, porque los ventiladores molestan al mosquito y no lo dejan que piquen. Hay muchísimas cosas que podemos empezar a prepararlas ya para por lo menos mitigar la cantidad de casos que vamos a tener. Hay que garantizar que tengamos espirales, que tengamos todo tipo de elementos que nos sirvan, que tenemos muchísimo. Fue un fracaso que este año nos hayamos quedado sin repelente, por ejemplo, en el medio de la pandemia. Eso no puede volver a pasar. Ahí es donde tenemos que estar asegurándonos. Ahí hay, por ejemplo, larvicidas. La Universidad de Salta, junto con el INTA, está en la producción de larvicidas para las piletas. Creemos que las piletas están limpias. Vayan, mírenlas, porque no todas están limpias, no todas están libres de huevitos. Los huevitos están depositados siempre entre el límite del agua y en la parte seca de la pared. Ahí es donde están depositados. Hay que cepillar eso, limpiar. En 3 meses yo creo que podemos disminuir la cantidad de mosquitos que vamos a tener con las primeras lluvias y los primeros calores en el mes de octubre. Así que hay muchísimo para poder hacer y que estos 6 millones de casos ojalá que no se produzcan, pero por ejemplo ayer salió el ministro Kreplak de Buenos Aires a decir que este año el dengue va a ser un problema, lo definió como una catástrofe. Y el ministro de Salud de Nación y secretarios de Salud coinciden más o menos con este pronóstico, ¿no? Porque los que conocemos epidemiología ya sabemos qué es lo que va a pasar. Así que hay que tratar de que eso no ocurra. Para eso vamos a trabajar. Bien, bueno, y a difundir y a hacer campaña, todo lo que se pueda, doctor Oscar Atienza. Gracias por el contacto, pero para resumir entonces, la preocupación pasa más que nada por el dengue,
Viruela del mono, según ustedes dicen, no sería tan preocupante hoy en Argentina, y las infecciones respiratorias, bueno, a vacunarse todo lo que se pueda, a echar mano de lo que se pueda y a cuidarse y a prepararse porque los cuadros duran más de lo habitual. ¿Está bien? Así es, exactamente. Genial el resumen. Hay cosas que tienen prioridad hoy. Estamos saliendo de la época del invierno en donde las enfermedades respiratorias empiezan a quedar de lado. Aparece esto de la viruela del mono, que todavía no significa un problema sanitario, pero el dengue sí. Ese va a ser un problema real que tenemos que tratar sin temores, sin miedo, tratar de enfrentarlo, ¿no? Porque tenemos las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo. Doctor, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Que tenga buen día. El doctor Oscar Atienza, magíster en salud pública, siempre tan claro, tan preciso para explicar, ¿no?, al respecto de estos 3 ejes de salud pública que ha sido muy bien resumido.